La boda de mi hermana debía ser una de esas noches que una familia recuerda durante años. Habíamos pasado meses preparando cada detalle. Mi hermana Daniela había esperado mucho tiempo para casarse con Andrés, el hombre que amaba desde hacía 4 años, y aquella noche finalmente todo parecía perfecto. El salón estaba decorado con luces cálidas, flores blancas y mesas redondas cubiertas con manteles color marfil. Había música en vivo. Los invitados conversaban, reían y levantaban sus copas para brindar por los recién casados. Yo estaba sentada junto a mi esposo, Sebastián. Llevábamos 12 años casados. A mis 38 años, había aprendido a reconocer sus gestos incluso cuando no decía una palabra. Sabía cuando estaba cansado, sabía cuando estaba preocupado, sabía cuando algo le molestaba, y aquella noche había algo diferente en él. Desde que llegamos, estaba distraído, miraba constantemente hacia la entrada del salón. Al principio pensé que estaba esperando a algún conocido. ¿Estás bien?, le pregunté. Sebastián sonrió. Sí, amor, solo estoy un poco cansado. Le creí, o al menos eso quise creer. Después de la cena, mi hermana y su esposo comenzaron el baile. Todos aplaudimos. Daniela estaba radiante. Mi madre lloraba. Mi padre grababa con el teléfono. Yo sonreía mientras veía a mi hermana girar entre los brazos de su esposo. Entonces Sebastián recibió un mensaje, miró la pantalla. Su expresión cambió durante apenas un segundo. Después guardó el teléfono. ¿Quién era?, pregunté. Un compañero del trabajo. No le di importancia, hasta que unos minutos después se levantó. Voy al baño, asentí. Lo sexta a alejarse, pero no fue hacia los baños. Caminó hacia la entrada del salón. Me pareció extraño. Entonces apareció una mujer. Tendría unos 35 años. Llevaba un vestido azul oscuro. No parecía invitada de la familia. Miró alrededor como si estuviera buscando a alguien. Y entonces vio a Sebastián. Él se quedó completamente inmóvil. Los dos se miraron. Desde mi mesa pude notar que se conocían. No era una mirada casual. Era la mirada de dos personas que habían compartido algo importante. Sebastián se acercó a ella. Hablaron durante unos segundos. Después él miró hacia mi mesa. La mujer también me miró. Y fue entonces cuando sentí una presión extraña en el pecho. Sebastián regresó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté. Una conocida. ¿Del trabajo? Sí, respondió demasiado rápido. ¿Cómo se llama? Clara. No dijo nada más. La mujer permaneció cerca de la entrada. Yo intenté ignorarla. Era la boda de mi hermana. No quería arruinar aquella noche, pensando en cosas que quizá no significaban nada. Pero unos 20 minutos después, mientras yo hablaba con una prima, alguien tocó suavemente mi hombro. Me giré. Era ella, la mujer del vestido azul. Clara, ¿puedo hablar contigo un momento? La miré. ¿Sobre qué? Parecía nerviosa. Mucho más de lo que esperaba. Es sobre Sebastián. Sentí que mi sonrisa desaparecía. ¿Qué pasa con él? Clara miró alrededor. ¿Podemos hablar en un lugar más tranquilo? Me levanté. Caminamos hacia un pequeño pasillo que llevaba al jardín del salón. La música quedó atrás. Afuera había menos ruido. Solo se escuchaban algunas voces lejanas y el sonido de las fuentes del jardín. Clara se quedó frente a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo decirte esto. Entonces dilo como puedas. Ella respiró profundamente. Perdóname. Fruncí el ceño. ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Clara comenzó a llorar. Y entonces dijo una frase que cambió mi vida para siempre. Yo tampoco sabía que él estaba casado. Sentí que no podía respirar. La miré sin comprender. ¿Quién? Aunque ya sabía la respuesta. Sebastián. Negué lentamente con la cabeza. No, lo siento, no sé quién eres. Me llamo Clara. ¿Y qué tienes que ver con mi esposo? Ella sacó su teléfono. Llevamos 8 meses juntos. Sentí un golpe en el pecho. Eso no puede ser. Él me dijo que estaba separado. ¿Separado? Sí. Solté una risa nerviosa. Sebastián y yo llevamos 12 años casados.
Clara cerró los ojos. Lo sé, entonces sabías que estaba casado. No, acabas de decirme que no lo sabías, porque él me dijo que su matrimonio había terminado. Me quedé mirándola. ¿Y esperas que te crea? No. Entonces, ¿por qué viniste? Porque descubrí la verdad esta noche. ¿Cómo? Clara levantó su teléfono. Porque esta tarde él me escribió. Me mostró la conversación. El mensaje decía, no vengas. Mi esposa estará en la boda. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Él sabía que ibas a venir? Clara asintió. Sí. Entonces, ¿por qué viniste? Porque necesitaba verlo. ¿Para qué? Clara comenzó a llorar. Porque durante 8 meses pensé que me amaba. No supe qué responder. La rabia que sentía hacia ella comenzó a mezclarse con algo completamente diferente. Confusión, dolor, y una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza: si Clara realmente no sabía que Sebastián estaba casado. ¿Qué demonios le había contado mi esposo durante todos esos meses? ¿Qué te dijo exactamente? Pregunté. Clara respiró profundamente. Que estaba separado desde hacía casi 1 año. Eso es mentira. Lo sé ahora. ¿Y por qué le creíste? Porque me mostró fotografías de una casa vacía. La miré. ¿Qué casa? Dijo que era la casa donde había vivido con su esposa. Nuestra casa. Clara asintió. Me dijo que ustedes ya no vivían como marido y mujer. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué más? Que estaban esperando el momento adecuado para divorciarse. Me quedé en silencio. Aquello era absurdo, porque apenas unas semanas antes, Sebastián y yo habíamos celebrado nuestro 12º aniversario. Habíamos cenado juntos. Habíamos hablado de hacer un viaje. Incluso habíamos comenzado a buscar una casa más grande. Nada de aquello parecía compatible con la historia que él le había contado. Clara abrió otra conversación. Mira esto. Era una fotografía de Sebastián, sonriendo, en una cafetería, junto a ella, y debajo había un mensaje: pronto podremos vivir juntos. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Te prometió eso? Sí. ¿Y tú le creíste? Sí. Su voz se quebró, porque pensé que estaba construyendo una vida conmigo. Entonces la miré, y por primera vez comprendí que aquella mujer no había venido a quitarme a mi esposo. Había venido porque ella también acababa de descubrir que había sido engañada, pero todavía no sabía que aquella noche no solo descubriríamos una infidelidad, descubriríamos que Sebastián llevaba meses construyendo una mentira mucho más grande. Una mentira que tenía que ver con nuestro dinero, nuestra casa, y una decisión que había tomado sin que yo lo supiera, porque mientras Clara me enseñaba las conversaciones, mi esposo seguía dentro del salón brindando por la felicidad de mi hermana, como si su propia vida no estuviera a punto de derrumbarse. Durante unos segundos me quedé mirando el teléfono de Clara, incapaz de apartar los ojos de aquellas fotografías. Sebastián parecía sonriente, relajado, feliz. En algunas fotografías incluso llevaba la misma camisa que había usado conmigo durante nuestra última cena de aniversario. La misma camisa con la que me había dicho, después de 12 años juntos, todavía siento que tuve suerte de encontrarte. Ahora aquella frase me parecía una mentira más. ¿Cuándo fue tomada esta fotografía? Pregunté. Clara miró la pantalla. Hace 3 meses. Sentí un vacío en el estómago. Ese día estaba conmigo. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Ese día fuimos a cenar con mis padres. Clara permaneció en silencio. ¿Estás segura de la fecha? Sí. Me mostró la conversación. La fecha coincidía. Mi esposo había estado conmigo aquella noche. Habíamos cenado con mis padres. Después habíamos regresado juntos a casa. Entonces comprendí algo. Sebastián había aprendido a vivir 2 vidas, una conmigo y otra con ella. Pero eso no era todo. ¿Qué más tienes? Clara dudó. Mucho. Enséñamelo. Me mostró conversaciones de los últimos 8 meses. Sebastián le enviaba mensajes por las mañanas. Le preguntaba cómo había dormido. Le deseaba buenas noches. Le decía que la extrañaba.
Le prometía que algún día podrían estar juntos. Incluso había reservado un hotel para pasar un fin de semana con ella. Yo conocía aquel fin de semana. Recordaba perfectamente qué había ocurrido. Sebastián me había dicho que tenía una reunión de trabajo fuera de la ciudad. Yo había pasado 2 días sola en casa. Mientras tanto, él estaba con Clara. Sentí ganas de llorar, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Alguna vez conociste a alguien de su familia? Clara negó. No. ¿Amigos? Solo uno. ¿Quién? Un hombre llamado Mauricio. Mi corazón se aceleró. Mauricio era el mejor amigo de Sebastián. Lo conocía desde hacía más de 15 años. ¿Mauricio sabía de ti? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque una vez lo vi con Sebastián. ¿Y qué te dijo? Que Sebastián estaba pasando por una separación complicada. Cerré los ojos. Entonces no era solo mi esposo. También había personas ayudándolo a mantener la mentira, pero no quería sacar conclusiones todavía. ¿Tienes pruebas de que Mauricio sabía que estaba casado? Clara abrió otra conversación. Había un mensaje de Sebastián. Mauricio me cubrió otra vez. Mi esposa cree que estoy trabajando. Sentí un escalofrío. No podía creerlo. ¿Cuándo fue esto? Hace 5 meses. Me quedé mirando la pantalla. 5 meses. 5 meses en los que yo había confiado en ambos. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotras. Nos giramos. Era Sebastián. Se había dado cuenta de que Clara estaba conmigo. Su rostro cambió. ¿Qué haces aquí? Clara respondió, podría preguntarte lo mismo. Él la miró. Después me miró a mí. Amor, puedo explicarlo. No me llames así. Su expresión se endureció. Por favor. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? No respondió. Clara se cruzó de brazos. Dile la verdad. Sebastián la miró con rabia. Tú no tienes derecho a intervenir. No. Clara levantó el teléfono. Entonces explícale todos los mensajes. Sebastián palideció. Laura. 8 meses. Lo miré fijamente. 8 meses. Él bajó la mirada. Sí, sentí que las piernas me temblaban. ¿Y cuánto tiempo llevabas planeando dejarme? Sebastián levantó la cabeza. No estaba planeando dejarte. Clara soltó una risa amarga. ¿Entonces qué era todo esto? Las cosas eran complicadas. Me dijiste que estabas separado. ¿Por qué? Se quedó callado. Porque quería estar contigo. Clara lo miró con lágrimas. Yo no quería ser la otra mujer. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Sebastián se acercó a mí. Laura, yo te quiero. Retrocedí. No, sí. No puedes decirme eso después de 8 meses. Nuestro matrimonio estaba mal. ¿Mal? Solté una risa. ¿Eso es lo que le dijiste? Era verdad. Entonces dime cuándo terminó. Sebastián permaneció en silencio. ¿Cuándo dejamos de ser un matrimonio? No respondió. Fue cuando celebramos nuestro aniversario. Silencio. Fue cuando me dijiste que querías tener otro hijo. Nada. Fue cuando compramos los muebles nuevos. Seguía callado. Entonces Clara intervino. Él me dijo que ya no dormían juntos. Lo miré. ¿Es cierto? Sebastián negó. No. Clara quedó inmóvil. ¿Entonces también me mentiste con eso? Sebastián intentó acercarse. Clara, no me toques. Me di cuenta de algo. No había 2 mujeres peleando por un hombre. Había 2 mujeres descubriendo, al mismo tiempo, cuánto les había mentido. Y aquello hacía que la situación fuera todavía más dolorosa. Quiero saber algo, dije. Sebastián me miró. ¿Qué? ¿Por qué ella? No fue así. Entonces, ¿por qué? La conocí y me enamoré. Clara cerró los ojos. Aquellas palabras debieron haberle dolido. A mí también. Pero entonces pregunté, ¿y qué pensabas hacer conmigo? Sebastián no respondió. ¿Ibas a dejarme? No sabía. Si sabías. Laura, ¿ibas a dejarme sin nada? Su rostro cambió. Ese pequeño cambio fue suficiente. ¿Qué significa eso? Nada, Sebastián. No es el momento. ¿Qué estabas haciendo con nuestro dinero?
Él se quedó completamente quieto. Clara me miró. ¿Qué dinero? Sebastián dio un paso hacia mí. No hables de esto aquí. Entonces, si hay algo, Laura, podemos hablar en casa. No, mi voz temblaba. Quiero saberlo ahora. Él miró hacia el salón. Había invitados cerca. No quería que nadie escuchara. Eso me confirmó que estaba escondiendo algo. ¿Sacaste dinero de nuestra cuenta? Solo una cantidad pequeña. ¿Cuánto? Silencio. ¿Cuánto? Finalmente respondió, $30,000. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? Clara lo miró sorprendida. ¿Para qué necesitabas $30,000? Sebastián no respondió. Yo sentí que una pieza más encajaba. ¿Era para ella? Clara negó inmediatamente. Yo nunca recibí dinero de él. La miré. ¿Entonces dónde está? Sebastián bajó la cabeza. Lo utilicé para pagar una deuda. ¿Qué deuda? No respondió. ¿Qué deuda, Sebastián? Entonces Clara dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Él me dijo que estaba comprando un departamento. Miré a mi esposo. ¿Un departamento? Clara asintió. Me dijo que era para nosotros. Sentí que la sangre me hervía. Con nuestro dinero. No sabía que era dinero de ustedes. Sebastián negó. No era para ella. Entonces, ¿para quién? Finalmente lo miré directamente. ¿Para quién estabas comprando ese departamento? Sebastián guardó silencio. Y en ese momento escuchamos una voz detrás de nosotros. Era mi hermana Daniela. Había terminado su baile. ¿Qué está pasando? Todos nos quedamos inmóviles. Daniela miró a Sebastián, después a Clara, y finalmente a mí. ¿Por qué están discutiendo? No pude responder. Sebastián intentó hablar. No pasa nada. Daniela lo miró. Mi hermana está llorando. Daniela, ¿qué le hiciste? Él bajó la mirada, y entonces comprendí que ya no podía protegerlo. Pero antes de decir una palabra, mi teléfono vibró. Era una notificación bancaria. Abrí la aplicación y vi algo que me dejó completamente paralizada. Había una segunda transferencia, esta vez por $45,000, y no había salido de nuestra cuenta conjunta. Había salido de una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. Una cuenta a nombre de Sebastián. Y el destinatario no era Clara, no era un hotel, no era un departamento, era una empresa, la misma empresa que aparecía en los documentos de nuestra casa. Levanté la mirada lentamente. Sebastián. Él vio mi teléfono. Su rostro perdió todo el color. Y entonces supe que Clara no había venido a mi vida para destruir mi matrimonio. Había venido para ayudarme a descubrir algo mucho peor. Porque la infidelidad era solamente la parte más visible de la traición. Detrás de ella había algo que Sebastián llevaba meses preparando, y yo todavía no sabía hasta dónde llegaba. Miré nuevamente la pantalla de mi teléfono. $45,000. La cantidad aparecía en una transferencia realizada desde una cuenta bancaria a nombre de Sebastián. Pero lo que realmente me había dejado paralizada no era el dinero. Era el nombre de la empresa que había recibido la transferencia. La reconocía. Había visto ese nombre varias veces durante los últimos meses, en documentos que Sebastián guardaba en su despacho, en correos que alguna vez había visto abiertos en su computadora, y, sobre todo, en unos papeles relacionados con nuestra casa que él me había dicho que eran simples documentos administrativos. Hasta ese momento nunca había tenido motivos para sospechar. Ahora todo parecía diferente. ¿Qué empresa es esa?, preguntó Daniela. No respondí. Sebastián se acercó. Laura, dame el teléfono. Lo aparté inmediatamente. No, necesito explicarte. Llevas 8 meses explicándole cosas a otra mujer mientras dormías a mi lado. Clara bajó la mirada. Sebastián respiró profundamente. La empresa no tiene nada que ver con Clara. Eso ya lo sé. Entonces escucha. Te escuché durante 12 años. Mi voz comenzó a quebrarse. Ahora quiero respuestas. Los invitados más cercanos empezaban a mirar hacia nosotros. Daniela se acercó.
¿Qué está pasando? La miré. No quería convertir la boda de mi hermana en un espectáculo, pero ya era demasiado tarde. Mi esposo tiene una amante. Daniela quedó completamente inmóvil. Clara cerró los ojos. Sebastián bajó la cabeza. Pero, continué, eso no es lo único. Daniela miró a Sebastián. ¿Es verdad? Él no respondió. Mi hermana dio un paso hacia él. Te estoy preguntando si es verdad. Daniela, esto es un asunto entre nosotros. Mi hermana está llorando en mi boda. Su voz temblaba. Así que sí es asunto mío. Sebastián guardó silencio. Daniela miró a Clara. ¿Tú eres la otra mujer? Clara respondió con sinceridad. Yo no sabía que estaba casado. Daniela frunció el ceño. ¿Cómo que no sabías? Clara sacó su teléfono. Me dijo que estaba separado. Daniela miró a Sebastián. ¿Le dijiste eso? Él no respondió. Mi hermana negó lentamente con la cabeza. No puedo creerlo. Entonces escuchamos la voz de mi madre. ¿Qué está pasando? Había venido acompañada de mi padre. Mi madre me vio llorando. Hija, me abrazó. Y en ese momento ya no pude contenerme. Lloré, no por Clara, no por la boda, ni siquiera por Sebastián. Lloré porque acababa de comprender que durante 8 meses había estado viviendo dentro de una mentira, mientras pensaba que mi matrimonio estaba bien. Mi madre acarició mi cabello. Vamos afuera. Negué. Todavía no. Miré a Sebastián. Quiero saber qué es esa empresa. Él cerró los ojos. No aquí. Entonces dime qué es. Es una sociedad que tengo con unos compañeros. ¿Desde cuándo? Hace 2 años. Sentí un escalofrío. ¿2 años? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? No era necesario. ¿No era necesario decirle a tu esposa que tienes una empresa? No quería mezclar negocios con nuestra vida personal, pero utilizaste dinero de nuestra cuenta. Fue temporal. ¿Cuánto? No respondió. ¿Cuánto dinero sacaste? Sebastián miró hacia otro lado. Eso fue suficiente. ¿Más de 30,000? Silencio. ¿Más de 100,000? Nada. ¿Cuánto? Finalmente respondió, 120,000. Mi madre se llevó una mano a la boca. Daniela abrió los ojos. Yo sentí que las piernas me fallaban. ¿$120,000? No perdí el dinero. Eso no responde. Está invertido. ¿En qué? En la empresa. ¿Qué empresa? Sebastián respiró profundamente. Una inmobiliaria. Lo miré. ¿Y por qué aparece relacionada con nuestra casa? No respondió. Entonces comprendí. Sebastián. Mi voz bajó. ¿Qué hiciste con nuestra casa? Nada. No me mientas. No hice nada. Entonces explícame por qué esa empresa aparece en los documentos. Clara estaba escuchando en silencio. Después habló. Él me dijo que estaba comprando una propiedad. Sebastián la miró. No hables. Me dijo que era una inversión. Clara, y me dijo que después podríamos mudarnos juntos. Lo miré. ¿Era nuestra casa? Sebastián negó rápidamente. No. Entonces, ¿qué propiedad? Una propiedad que estaba cerca de nuestro trabajo. ¿A nombre de quién? No respondió. Mi padre tomó la palabra. Sebastián, será mejor que respondas. Él lo miró. Está a nombre de la empresa. ¿Y quién es el propietario de la empresa? Silencio. ¿Quién? Sebastián finalmente respondió. Yo. Mi padre negó con la cabeza. Entonces no es una inversión cualquiera. Sebastián permaneció callado. Yo sentía que cada respuesta abría una pregunta peor. ¿Querías divorciarte de mí? No sabía qué iba a hacer. Eso no es una respuesta. Sí, la palabra salió casi en un susurro. Sí, estaba pensando en divorciarme. Clara lo miró. ¿Pensando? Sí, me dijiste que era cuestión de semanas. Sebastián bajó la mirada. Lo sé. Clara comenzó a llorar. Entonces también me mentiste. Él no respondió. La miré. Y en ese momento comprendí que ambas estábamos descubriendo cosas diferentes sobre el mismo hombre. Ella pensaba que estaba construyendo una vida con él. Yo pensaba que estaba construyendo un matrimonio. Y Sebastián había estado construyendo otra cosa. Una salida.
una salida cuidadosamente preparada, pero todavía no entendía por qué, hasta que recordé algo, un detalle que durante meses había considerado insignificante. Un día, aproximadamente 6 meses atrás, Sebastián había llegado a casa muy preocupado. Yo le pregunté qué ocurría. Me respondió que había tenido un problema con un cliente. Nunca pregunté más. Ahora sabía que aquel mismo día había comenzado a transferir dinero a aquella empresa. ¿Qué pasó hace 6 meses? Pregunté. Sebastián me miró. ¿Qué? El día que empezaste a mover el dinero. No recuerdo. Si recuerdas, Laura. ¿Qué ocurrió? Su silencio fue diferente esta vez. Parecía miedo. No culpa, miedo. Y eso me hizo detenerme. ¿De qué tienes miedo? Sebastián no respondió. Entonces mi padre se acercó. ¿Alguien te está amenazando? Sebastián levantó la mirada. Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, parecía realmente desesperado. No saben con quién se están metiendo. Mi padre frunció el ceño. ¿Quién es? Sebastián miró alrededor. Después bajó la voz. Las personas que están detrás de la empresa. Sentí un escalofrío. ¿Qué personas? No puedo decirlo aquí. Mi padre se acercó. Entonces vámonos a un lugar privado. Pero antes de que pudiéramos movernos, Sebastián recibió una llamada. Miró la pantalla. Su rostro cambió. ¿Quién es? Pregunté. No respondió. El teléfono seguía vibrando. Finalmente contestó. Sí. Todos quedamos en silencio. Sebastián escuchó durante unos segundos. Después su rostro perdió completamente el color. No. Pausa. Ella no sabe nada. Mi corazón se detuvo. Sebastián miró directamente hacia mí. Te dije que ella no sabe nada. Sentí un escalofrío. La persona al otro lado de la llamada dijo algo más. Sebastián respondió, no la metan en esto. Entonces colgó. Me acerqué. ¿Quién era? Nadie. ¿Quién era? Un cliente. Mentira. Sebastián guardó el teléfono. Y entonces Clara dijo algo que hizo que todos nos quedáramos en silencio. Ese número. La miré. ¿Qué pasa? Lo conozco. ¿De dónde? Clara sacó su propio teléfono. Buscó entre sus contactos. Después me mostró la pantalla. Ese mismo número me llamó hace 3 meses. Sebastián palideció. ¿Qué te dijeron? Pregunté. Clara tragó saliva. Me preguntaron si sabía dónde vivía Sebastián. Mi padre frunció el ceño. ¿Y qué respondiste? Nada. ¿Por qué no se lo dijiste? Clara miró a Sebastián. Porque él me dijo que no contestara llamadas desconocidas. Sentí que una pieza acababa de encajar. La infidelidad seguía siendo terrible. El dinero también. Pero había algo más grande detrás de todo aquello. Y quizás Sebastián no estaba ocultando solamente una amante. Quizás estaba intentando protegernos de algo que todavía no conocíamos. Pero entonces llegó otro mensaje al teléfono de Sebastián. Él lo leyó. Y esta vez pude ver claramente su expresión. Miedo, no culpa, miedo verdadero. ¿Qué dice? Pregunté. Sebastián no respondió. Le quité el teléfono de la mano. El mensaje era corto. Sabemos que ella ya descubrió la cuenta. Si habla, perderás todo. Levanté lentamente la mirada. ¿Quiénes son? Sebastián no respondió. Y por primera vez aquella noche, comprendí que quizás mi esposo no había estado preparando una vida nueva con Clara. Quizás llevaba meses intentando escapar de algo mucho más peligroso. Y yo acababa de descubrirlo. ¿Quiénes son? Volví a preguntarlo. Sebastián seguía mirando el teléfono. No. Parecía saber qué decir. No puedo explicártelo aquí. Entonces vamos a otro lugar. Mi padre intervino. Todos vamos a salir de aquí. Daniela nos miraba sin entender. La música continuaba sonando dentro del salón, pero para mí la boda había dejado de existir. Ya no veía las luces, ni las flores, ni las mesas. Solo veía a mi esposo con el teléfono entre las manos y aquella frase que todavía podía leer en la pantalla: si habla, perderás todo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué podía decir yo que hiciera que Sebastián lo perdiera todo? Salimos a una habitación privada.
que el salón utilizaba para recibir a los familiares de los novios. Mi padre cerró la puerta. Ahora sí, dijo, habla. Sebastián permaneció de pie. Hace 2 años conocí a unas personas que estaban buscando socios para un proyecto inmobiliario. ¿Qué proyecto?, pregunté. Compra y remodelación de propiedades. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque al principio era pequeño. ¿Y después? Después comenzó a crecer. Mi padre cruzó los brazos. ¿Quiénes eran esas personas? Sebastián dudó. No eran exactamente socios. Entonces, ¿qué eran? Inversionistas. ¿Nombres? Sebastián permaneció en silencio. Mi padre golpeó suavemente la mesa. Si están amenazando a mi hija, quiero saber quiénes son. Sebastián finalmente dijo, Mauricio. Me quedé inmóvil. ¿Mauricio? Sí, el mejor amigo de Sebastián. El mismo hombre que, según Clara, sabía de nuestra relación y lo ayudaba a cubrir sus encuentros. ¿Mauricio es uno de ellos? Sebastián asintió. Él fue quien me presentó al resto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué hicieron? Al principio todo era legal. ¿Al principio? Sí. ¿Qué cambió? Sebastián respiró profundamente. Empezaron a comprar propiedades utilizando empresas diferentes. Eso no es ilegal. No. Entonces, ¿qué hicieron? Algunas propiedades tenían problemas legales. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué clase de problemas? Deudas, embargos, propietarios, que no sabían que sus propiedades estaban siendo negociadas. Mi padre negó con la cabeza. Eso ya es diferente. Yo no participé en eso. Pero pusiste dinero, sí, y creaste una empresa, sí. Entonces, estabas involucrado. Sebastián bajó la mirada. Sí, sentí que me faltaba el aire. ¿Cuánto dinero pusiste? 120,000. ¿Todo nuestro? Una parte. ¿Y el resto? No respondió. Sebastián, vendí algunas inversiones. ¿Cuáles? Las que estaban a mi nombre. Sin decírmelo, pensé que recuperaría el dinero. ¿Y lo recuperaste? Negó. No. Entonces entendí por qué había estado tan nervioso durante los últimos meses. No era simplemente porque tuviera una amante. Había arriesgado nuestro patrimonio y probablemente estaba perdiendo dinero, pero había algo que todavía no comprendía. ¿Por qué, Clara? Él me miró. ¿Qué? ¿Por qué empezaste una relación con ella mientras estabas metido en todo esto? Sebastián permaneció callado. Clara estaba junto a la puerta. Parecía tan confundida como yo. Finalmente él respondió, porque necesitaba una salida. ¿Una salida de qué? De todo. ¿Y Clara era tu salida? Pensé que podía empezar de nuevo. Clara soltó una risa amarga. Eso era lo que me decías. Sebastián la miró. Lo siento. No. Clara negó con la cabeza. No me digas que lo sientes. Se acercó. Yo habría aceptado cualquier verdad. Clara, si me hubieras dicho que estabas casado, habría desaparecido de tu vida. Él bajó la mirada. Lo sé, pero decidiste mentirme. Sí, ella respiró profundamente. Entonces no estabas buscando una salida. Lo miró fijamente. Estabas buscando a alguien que creyera en ti, mientras tú intentabas escapar de tus problemas. Sebastián no respondió, y aquellas palabras me hicieron comprender algo. Clara no era mi rival. Ella también había sido utilizada, pero todavía quedaba una pregunta. ¿Qué tiene que ver nuestra casa? Sebastián levantó la mirada. La utilicé como garantía. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué? La empresa necesitaba capital. ¿Y pusiste nuestra casa como garantía? No exactamente. ¿Qué significa no exactamente? La propiedad está registrada a nombre de una sociedad. ¿Qué sociedad? La empresa. ¿Nuestra casa está a nombre de tu empresa? Sebastián asintió lentamente. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Desde cuándo? Hace 1 año. ¿Y nunca me dijiste? Pensé que lo solucionaría. ¿Cómo? Vendiendo una de las propiedades. ¿Y si no podías? No respondió. Mi padre comprendió inmediatamente. Podían quedarse con la casa.
Sebastián bajó la cabeza. Sí. Mi madre comenzó a llorar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija? Sebastián no respondió. Yo ya no sentía rabia. Sentía algo peor. Decepción. Habíamos vivido 12 años juntos. Habíamos ahorrado para comprar aquella casa. Habíamos elegido cada mueble. Cada habitación tenía recuerdos. Y él había puesto todo aquello en riesgo sin siquiera decírmelo. ¿Clara sabía esto? No, ella negó. Nunca me contó nada. Entonces, ¿por qué te prometió que vivirían juntos? Sebastián se quedó callado. Clara lo miró. Dime. Finalmente respondió, porque pensaba vender la casa. La habitación quedó en silencio. ¿Nuestra casa? Pregunté. Sí. ¿Y dónde pensabas vivir? En el departamento que estaba comprando. Clara lo miró horrorizada. ¿El departamento que supuestamente íbamos a compartir? Sebastián cerró los ojos. Sí. Clara retrocedió. Entonces querías vender tu casa, quedarte con el dinero y empezar una vida. Conmigo, sí. Sin decirme que estabas casado. Sí. Y sin decirme que estabas endeudado. Silencio. Sí. Clara comenzó a llorar. Dios mío, yo respiré profundamente. Había escuchado. Suficiente. Quiero los documentos. Sebastián levantó la mirada. ¿Qué? Todos. Laura. Los documentos de la empresa, los documentos de la casa, las cuentas, todo. Te los voy a entregar. No. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a un abogado. Sebastián intentó detenerme. No hagas esto. ¿Por qué? Porque no entiendes con quién estamos tratando. Entonces explícame. Si denuncias esto, ellos van a venir por nosotros. Mi padre se acercó. ¿Estás amenazando a mi hija? No. Entonces deja de hablar como si fueras la víctima. Sebastián se quedó callado, pero antes de que pudiera responder, escuchamos golpes en la puerta. Todos nos giramos. Un hombre del personal del salón entró rápidamente. Disculpen, ¿qué ocurre?, preguntó mi padre. Hay un problema afuera. ¿Qué problema? El hombre tragó saliva. Un vehículo está bloqueando la entrada, y hay 2 hombres preguntando por el señor Sebastián. Sentí un escalofrío. Sebastián palideció. ¿Quiénes son? El hombre negó. No dieron sus nombres. Mi padre miró hacia la puerta. Llama a seguridad. El hombre salió. Sebastián se acercó a mí. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A casa. No voy contigo, Laura. Por favor. No. Ellos saben que descubriste la cuenta. Que vengan. No entiendes. Entonces dime que debería entender. Sebastián me miró fijamente. La empresa no solo tiene deudas. ¿Qué más? Hay documentos falsificados. Mi padre quedó inmóvil. ¿Qué documentos? Contratos de compraventa, firmas, autorizaciones y algunos documentos bancarios. ¿Y tú los falsificaste? No. ¿Quién? Mauricio. Sentí un escalofrío. ¿Y tú lo sabías? Sí. Entonces también eres responsable. Sebastián bajó la mirada. Sí. Clara comenzó a llorar otra vez. ¿Por qué no saliste de ahí? Sebastián la miró. ¿Por qué cuando intenté hacerlo, se detuvo? ¿Qué? Me amenazaron. ¿Con qué? Con entregar las pruebas. ¿De qué? De todas las operaciones. Mi padre preguntó. ¿Y qué te impide hablar ahora? Sebastián levantó la mirada. Nada. Hizo una pausa. Porque ya lo perdí todo. Y entonces comprendí que la infidelidad de mi esposo había sido solo una parte de la historia. Pero todavía no sabía que había una última mentira. Una mentira que Sebastián había mantenido oculta incluso de Clara, y que estaba a punto de cambiar por completo mi decisión sobre él. Durante unos segundos nadie habló. La música de la boda seguía escuchándose al otro lado de la puerta, pero dentro de aquella habitación parecía que el mundo se había detenido. Sebastián estaba sentado con la cabeza entre las manos. Mi padre permanecía de pie frente a él. Mi madre lloraba en silencio. Daniela no dejaba de mirar a su esposo, como si todavía estuviera intentando procesar que la noche, que debía ser la más feliz de su vida, había terminado convirtiéndose en una pesadilla familiar. Y Clara
Clara simplemente miraba a Sebastián. Ya no había lágrimas en su rostro, solo decepción. Dijiste que lo habías perdido todo, dijo ella finalmente. ¿Qué significa eso? Sebastián levantó la cabeza. Que ya no tengo forma de arreglarlo. No te pregunté eso. Clara se acercó. Te pregunté qué escondes. Él no respondió. Yo sentí que ya no podía sorprenderme con nada. Después de 12 años de matrimonio, acababa de descubrir una amante, una empresa secreta, dinero oculto, deudas y nuestra casa utilizada como garantía. ¿Qué podía quedar? Dilo, le dije. Sebastián me miró. Hay otra cuenta. Fruncí el ceño. ¿Otra? Sí. ¿A nombre de quién? A nombre de la empresa. ¿Cuánto hay? Nada. Entonces, ¿por qué importa? Porque hubo dinero ahí. Mi padre intervino. ¿Cuánto? Sebastián tardó unos segundos. Cerca de $200,000. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Desapareció. ¿Desapareció? Sebastián asintió. Alguien transfirió el dinero. ¿Quién? No fui yo. Mi padre lo miró fijamente. ¿Y tienes pruebas? Sí. ¿Dónde? Sebastián señaló su teléfono. En los correos. Lo tomó y abrió una aplicación. Comenzó a buscar. Después de unos segundos encontró un mensaje. Nos mostró la pantalla. Era un correo enviado desde la dirección de Mauricio. El asunto decía, transferencia finalizada. Debajo aparecía un número de cuenta y una fecha. La transferencia había sido realizada 4 meses atrás. Mi padre observó el documento. ¿A quién pertenece esa cuenta? Sebastián negó. No lo sé, pero dijiste que tenías pruebas. Tengo el registro de la transferencia. ¿No sabes quién recibió el dinero? No. Yo miré la pantalla. Entonces, algo llamó mi atención. Una pequeña referencia aparecía al final del documento. Un número que reconocí. Era el número de una cuenta que yo había visto alguna vez. Mi cuenta personal. Espera, tomé el teléfono. ¿Qué? Ese número. Señalé la pantalla. Lo conozco. Sebastián palideció. ¿Qué? Ese número aparece en mis documentos bancarios. Mi padre se acercó. ¿Estás segura? Sí. Abrí mi aplicación bancaria. Busqué los documentos antiguos. Después de varios minutos encontré un comprobante. Era una cuenta que había abierto años atrás. Una cuenta que casi nunca utilizaba. Aquí está. La fecha coincidía, pero había algo imposible. La transferencia había sido realizada sin que yo la autorizara. Alguien utilizó mi cuenta. Sebastián me miró. ¿Qué? Alguien movió dinero desde aquí. ¿Cuánto? 40,000. Clara abrió los ojos. ¿Y tú nunca lo viste? No. ¿Cómo puede ser? Porque no utilizo esta cuenta. Mi padre tomó el teléfono. ¿Cuándo ocurrió? Busqué la fecha. Hace 7 meses. Sebastián se quedó completamente inmóvil. Ese fue el mes en que conociste a Clara, dije. No respondió. ¿Qué significa? Sebastián tragó saliva. No lo sé, si sabes. Laura. ¿Quién tenía acceso a tus documentos? Mauricio. ¿Y quién más? Sebastián dudó. Mi contador. ¿Quién? Me dio un nombre. Lo reconocí. Era el mismo contador que llevaba años manejando algunos de nuestros documentos. Sentí un escalofrío. De repente comprendí que quizás Sebastián no había actuado solo, pero tampoco significaba que fuera inocente. Él había permitido que personas peligrosas entraran en nuestras vidas. Había ocultado información. Había mentido. Y había puesto nuestro patrimonio en riesgo. Sin embargo, algo seguía sin encajar. Si Mauricio estaba robando dinero, ¿por qué te amenazaba? Sebastián me miró. Porque yo lo descubrí. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Y qué hiciste? Intenté enfrentarlo, y me dijo que si hablaba, entregaría todos los documentos que tenía sobre mí. Pero si él también estaba involucrado, tenía pruebas de mis transferencias, entonces estabas atrapado. Sebastián asintió. Sí. Clara se cruzó de brazos. ¿Y yo dónde entraba? Él la miró. Tú no entrabas. Eso no es cierto. Clara.
Me mentiste durante 8 meses. Su voz temblaba. Me dijiste que estabas construyendo una nueva vida conmigo. Lo sé. ¿Era mentira? Sebastián guardó silencio. Clara cerró los ojos. Dímelo. Sí. Una lágrima cayó por su mejilla. Entonces nunca me amaste. Sebastián bajó la mirada. No como tú creías. Clara respiró profundamente. Gracias. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Por qué? Porque necesitaba escucharlo para poder irme. Tomó su bolso. Se acercó a mí. Por un instante pensé que iba a decir algo más, pero simplemente me miró. Lo siento. La observé. Yo también. Clara salió de la habitación, y aunque nunca imaginé decir aquello, sentí que no la odiaba. La había odiado durante unos minutos, hasta que descubrí que ella también había sido engañada. Mi padre se sentó frente a Sebastián. Ahora vamos a hablar de algo diferente. ¿Qué? La casa. Sebastián levantó la mirada. ¿Qué pasa con ella? Quiero saber exactamente qué firmaste. Sebastián permaneció en silencio. ¿Pusiste la casa como garantía? Sí. ¿Hay un contrato? Sí. ¿Dónde está? Sebastián señaló una carpeta. Mi padre la tomó. Comenzó a revisar los documentos. Yo me acerqué. Había varias páginas, firmas, sellos, fechas, y entonces vi algo que me dejó sin palabras. Esa no es mi firma. Mi padre levantó la cabeza. ¿Qué? Señalé el documento. Esa firma no es mía. Sebastián palideció. Laura, nunca firmé esto. Mi padre revisó nuevamente el documento. Aquí aparece tu nombre, pero esa no es mi firma. Sebastián se quedó completamente quieto. ¿Quién firmó por mí? No respondió. ¿Quién? Finalmente dijo, Mauricio. Mi padre golpeó la carpeta contra la mesa. Entonces esto cambia todo. Yo lo miré. ¿Por qué? Porque si tu firma fue falsificada, la garantía podría ser impugnada. Sentí por primera vez algo parecido a esperanza. Quizás nuestra casa todavía podía salvarse, pero Sebastián parecía preocupado. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay otros documentos. ¿Qué otros? Documentos donde apareces como administradora de la empresa. Lo miré sin comprender. ¿Qué? Tu nombre aparece en algunos registros, pero yo nunca fui administradora. Lo sé. Entonces también falsificaron eso. Sebastián asintió. Mi padre se levantó. Tenemos que denunciarlo. Sebastián negó. Todavía no. ¿Por qué? Porque si denunciamos ahora, Mauricio va a destruir las pruebas. Ya tenemos documentos. No todos. ¿Qué falta? Sebastián miró hacia la puerta. El archivo principal. ¿Dónde está? En mi oficina. Vamos por él. No. ¿Por qué? Porque alguien podría estar esperándonos. Mi padre lo miró. Entonces iremos preparados. Pero antes de salir, mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Era una fotografía. En ella aparecía nuestra casa, tomada desde la calle. Debajo había una frase: deja de buscar respuestas y podrás conservarla. Sentí un escalofrío. Habían fotografiado mi casa. Sabían dónde vivía. Sabían que había descubierto la verdad. Y entonces llegó otro mensaje. Esta vez solo decía: tu esposo no es el único que te ha estado mintiendo. Miré a Sebastián. Él palideció. ¿Qué significa eso? Pregunté. No respondió. Sebastián. Él cerró los ojos. Y finalmente dijo: hay algo que nunca te conté sobre Mauricio. Que no empezó a trabajar conmigo hace 2 años. Entonces, ¿desde cuándo lo conoces? Sebastián me miró directamente. Desde mucho antes. ¿Cuánto? Desde antes de que tú y yo nos casáramos. Sentí un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver contigo? Sebastián respiró profundamente. Mauricio fue quien me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Y también fue quien me enseñó a ocultar dinero. La habitación quedó completamente en silencio. Y por primera vez comprendí que quizás el hombre al que había amado durante 12 años no había entrado en aquella vida por accidente. Quizás llevaba mucho más tiempo preparando su doble vida de lo que yo imaginaba.
¿Qué quieres decir con que Mauricio te enseñó a ocultar dinero? Sebastián no respondió inmediatamente. Miró a mi padre, después a mi madre, finalmente a mí. Cuando conocí a Mauricio, yo tenía 24 años. Eso fue mucho antes de conocernos, dije. Sí. ¿Y qué hacías? Trabajaba en una pequeña empresa de construcción, y él era encargado de administración. Mi padre preguntó, ¿y qué ocurrió? Sebastián bajó la mirada. Descubrimos que algunos proveedores estaban inflando las facturas. ¿Y lo denunciaron? Negó. Mauricio me enseñó a aprovecharlo. Sentí un escalofrío. ¿Aprovechar qué? Las diferencias. Explícate. Si una factura decía 10,000, pero realmente costaba 7, él se quedaba con una parte y yo con otra. Mi madre lo miró horrorizada. ¿Robabas dinero? Sebastián cerró los ojos. Sí. Durante unos segundos nadie habló. Aquella confesión me dolió de una manera diferente. No. Era una decisión desesperada de los últimos años. Era algo que había comenzado mucho antes de conocerme. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? Casi 2 años. ¿Y luego? El dueño descubrió algunas irregularidades. ¿Los descubrieron? A Mauricio. ¿Y tú? Yo ya me había ido. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Así que Mauricio tenía información para chantajearte desde entonces. Sebastián asintió. Sabía lo que había hecho. ¿Y por qué? ¿Seguiste siendo su amigo? Porque después de aquello consiguió trabajo en otra empresa. ¿Y tú también? Sí. ¿Y continuaron haciendo lo mismo? Sebastián guardó silencio. No necesitaba responder. Ya sabía la verdad. Dios mío, susurró mi madre. Yo me senté. Sentía que necesitaba unos segundos para procesarlo todo. Durante 12 años había creído que mi esposo era un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre que había construido su patrimonio con esfuerzo, y ahora descubría que llevaba años ocultando cosas. Pero había una pregunta que me dolía más que todas. ¿Por qué te casaste conmigo? Sebastián me miró. Porque te amaba. ¿Y me engañaste porque me amabas? No. Entonces, ¿cuándo dejaste de hacerlo? Su rostro se contrajo. No. Sé. Yo sí sé. Lo miré fijamente. Dejaste de respetarme mucho antes de dejar de quererme. Él bajó la mirada. No discutió. Eso me dolió todavía más. Mi padre tomó la carpeta. Vamos a llevarnos estos documentos. Sebastián se levantó. Esperen. ¿Qué? Hay algo más. ¿Qué más puede haber? La empresa tiene un socio oculto. Mi padre se quedó quieto. ¿Quién? Sebastián miró hacia mí. Tu hermano. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Mi hermano? Sí. Negué inmediatamente. Eso es imposible. No sabía que él estaba involucrado. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. Sentí que mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Mi hermano siempre había tenido problemas con sus negocios, pero nunca imaginé que estuviera relacionado con Sebastián. ¿Cuánto dinero recibió? No lo sé exactamente. ¿Cómo que no lo sabes? Mauricio manejaba esa parte. Mi padre golpeó la mesa. ¿Entonces quién sabe todo? Sebastián respondió, Mauricio. En ese momento entendí que Mauricio era el centro de todo. La empresa, el dinero, las transferencias, las amenazas, la falsificación de documentos, y quizás incluso la situación con Clara. ¿Él sabía de ella? Pregunté. Sí. ¿Desde el principio? Sí. ¿Y sabía que yo existía? Sebastián me miró. Por supuesto. Entonces, ¿por qué nunca te obligó a dejarme? Sebastián respiró profundamente. Porque no le importaba tu matrimonio. ¿Qué le importaba? El dinero. Eso tenía sentido. Clara no era importante para Mauricio. Yo tampoco. Solo éramos piezas alrededor de un negocio. ¿Y por qué me amenazaron hoy? Porque descubriste la cuenta. ¿Y qué tiene esa cuenta? Sebastián tomó aire. Es donde están registrados algunos de los movimientos que podrían demostrar el fraude. ¿Los 200,000? Sí. Entonces quieren recuperar ese dinero. No. ¿Qué quieren?
Sebastián me miró. Quieren que parezca que tú eres responsable. Sentí un escalofrío. ¿Qué? ¿Por eso falsificaron tu firma? ¿Para culparme? Sí. Mi padre comprendió inmediatamente. Quieren convertirte en la responsable legal de la empresa, pero yo nunca trabajé ahí. No importa, dijo Sebastián. En algunos documentos apareces como administradora. Sentí que todo comenzaba a encajar. No querían solamente quedarse con nuestra casa, querían utilizar mi nombre para cubrir sus delitos. Y Sebastián lo sabía. ¿Desde cuándo sabías esto? Hace 3 meses. Lo miré incrédula. ¿3 meses? Sí. ¿Y durante esos 3 meses seguiste mintiéndome? Intentaba solucionarlo. No. Mi voz se quebró. Intentaba salvarte. Sebastián no respondió. Mientras yo confiaba en ti. Tú estabas buscando una forma de salir limpio. No quería que fueras involucrada, pero ya estaba involucrada. Levanté la carpeta. Usaste mi nombre. Lo sé. Usaste nuestro dinero. Lo sé. Pusiste nuestra casa como garantía. Lo sé. Y mientras hacías todo eso, estabas con otra mujer. Sebastián cerró los ojos. Sí. Entonces no me digas que intentabas protegerme. No respondió. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Tu hermano ya salió del salón. Miré a mi padre. ¿Qué? Él tomó su teléfono. Intentó llamar a mi hermano. No contestó. Entonces, recibí otro mensaje. Esta vez había una fotografía. Mi hermano estaba entrando en un automóvil, y junto a él estaba Mauricio. Sentí un escalofrío. No, puede ser. Mi padre tomó el teléfono. Tenemos que encontrarlo. Sebastián se levantó. No, ¿qué? Si van detrás de ellos ahora, van a saber que tenemos los documentos. Ya lo saben. No, Sebastián negó. Ellos creen que solamente descubriste la cuenta. ¿Y qué cambia? Que todavía no saben que tienes la carpeta. Mi padre miró los documentos. Entonces tenemos una ventaja. Sebastián asintió. Sí. ¿Qué hacemos? Sebastián respiró profundamente. Tenemos que conseguir el archivo principal. ¿Dónde está? En una caja de seguridad. ¿A nombre de quién? Mío. ¿Y qué contiene? Los contratos originales. ¿Dónde está la caja? Sebastián dudó. En un banco. Mi padre tomó las llaves. Vamos. Pero antes de salir, Sebastián se acercó a mí. Laura. Lo miré. ¿Qué? Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí. Correcto. Pero necesito que hagas algo. ¿Qué? Si algo me ocurre. Se quedó callado. Dile a Clara que no fue culpa suya. Lo miré sorprendida. ¿Eso es todo? Y protege a tu hermano. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Sebastián bajó la voz. Porque él no es el cerebro de esto. Entonces, ¿quién? Sebastián miró hacia la puerta. Mauricio. Eso ya lo sé. No. Me sostuvo la mirada. No entiendes. ¿Qué no entiendo? Mauricio no trabaja solo. ¿Con quién? Sebastián respiró profundamente. Con alguien que conoces. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Quién? Sebastián no respondió. Y entonces escuchamos nuevamente el sonido de un automóvil frenando frente al salón. Mi padre miró por la ventana. Había un vehículo negro detenido. Frente a la entrada, las luces permanecían encendidas. Sebastián palideció. Son ellos. Mi madre tomó mi mano. Daniela se acercó a nosotros. ¿Qué hacemos? Mi padre respondió, nos vamos por la salida trasera. Salimos rápidamente de la habitación, pero mientras caminábamos por el pasillo, mi teléfono vibró una última vez. Esta vez no era un mensaje, era una fotografía de mi casa, y frente a la puerta estaba mi hermano, a su lado, Mauricio. Pero había una tercera persona, alguien que conocía perfectamente, alguien que había estado sentado con nosotros durante toda la boda, alguien que, hasta esa noche, yo jamás habría imaginado capaz de traicionarme. Mi propia hermana Daniela. Me quedé paralizada, porque, si aquella fotografía era real, entonces, el hombre al que había amado durante 12 años no era el único que me había estado
mintiendo, y quizá la mujer cuya boda estábamos celebrando tampoco era la víctima inocente que yo creía. Me quedé mirando la fotografía. No podía apartar los ojos de ella. Mi hermano aparecía frente a mi casa. A su lado estaba Mauricio, y detrás de ellos, Daniela, mi hermana, la misma mujer que, apenas unos minutos antes había estado llorando por mí, la misma mujer cuya boda estábamos celebrando, la misma mujer que, hasta ese momento, yo consideraba una de las personas en las que más confiaba. No puede ser, susurré. Mi padre tomó el teléfono de mis manos, observó la fotografía durante varios segundos. ¿Estás segura de que es Daniela? Sí, no había ninguna duda. Era ella. Llevaba exactamente el mismo vestido que había usado durante la ceremonia, el mismo peinado, incluso tenía todavía el ramo de flores en una de sus manos. Mi madre comenzó a negar con la cabeza. No, mamá, no puede ser. Ella, Daniela apareció detrás de nosotros. ¿Qué ocurre? Me giré, la miré directamente. ¿Dónde estabas? Ella frunció el ceño. ¿Qué? Te pregunté dónde estabas. ¿Aquí, todo el tiempo? Sí, la observé. ¿Segura? Por supuesto. Mi padre levantó el teléfono. Daniela vio la fotografía, y su expresión cambió. Fue apenas un instante, pero lo vi. ¿Qué es eso? Preguntó. Eso quiero preguntarte yo. No entiendo. Apareces frente a mi casa con Mauricio. Daniela miró la fotografía. Después me miró a mí. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo no estuve allí. Entonces alguien se parece mucho a ti. Daniela tomó el teléfono, miró la imagen. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no terminó la frase. Mi padre preguntó, ¿conoces a Mauricio? Daniela levantó la mirada. Sí, sentí un vacío en el estómago. ¿Desde cuándo? Ella guardó silencio. Daniela, desde hace algunos meses. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Qué estás diciendo? Daniela comenzó a llorar. No quería que esto ocurriera. ¿Qué cosa? No sabía hasta dónde había llegado. Mi padre dio un paso hacia ella. Habla. Daniela respiró profundamente. Mauricio se acercó a mí hace unos meses. ¿Por qué? Por el negocio de Andrés. Sentí un escalofrío. ¿Mi cuñado también está involucrado? Daniela negó. No como creen. Entonces explícate. Andrés tenía deudas. ¿Cuánto? Mucho dinero. Mi padre cerró los ojos. ¿Y Mauricio? Dijo que podía ayudarlo. ¿A cambio de qué? Daniela bajó la mirada. De información. ¿Qué información? Sobre la empresa de Sebastián. Sentí que todo volvía a girar. ¿Tú le diste información sobre mi esposo? No sabía que iba a utilizarla para esto. ¿Qué le diste? Documentos que encontré en casa. ¿Qué documentos? Papeles que Sebastián había dejado allí. Mi voz tembló. ¿Y cómo sabías que esos documentos existían? Daniela me miró. Porque Sebastián me pidió ayuda. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Por qué? Porque quería encontrar una forma de salir de la empresa. La miré fijamente. Entonces tú sabías que Sebastián estaba metido en problemas. Daniela asintió. Sí. ¿Y nunca me dijiste? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te hicieran daño. Sentí rabia. Ya me hicieron daño. Daniela comenzó a llorar. Lo sé. No. Negué con la cabeza. No lo sabes. Miré a Sebastián. Todos sabían algo. Mi esposo, mi hermano, mi hermana, y yo era la única persona que no sabía nada. Entonces, Clara, que había permanecido en silencio, se acercó. Hay algo que no entiendo. Todos la miramos. Si Daniela estaba intentando ayudar a Sebastián, ¿por qué estaba con Mauricio? Daniela cerró los ojos. Porque intentaba recuperar los documentos. ¿Qué documentos? Los originales. Mi padre preguntó. ¿Los que están en la caja de seguridad? Daniela asintió. Sí. Sebastián dio un paso hacia ella. ¿Dónde están? No los tengo. ¿Quién los tiene? Daniela miró a Mauricio a través de la ventana. Él. Mi padre se acercó. ¿Y por qué? Daniela respondió. Porque Mauricio descubrió que Sebastián quería entregarlos a las autoridades.
La habitación quedó en silencio. Sebastián cerró los ojos. Entonces él sabía. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace semanas. Mi hermano apareció en la puerta. Daniela. Todos nos giramos. Él estaba pálido. ¿Dónde estabas?, preguntó mi padre. Mi hermano no respondió. ¿Estabas con Mauricio? Sí. Sentí una punzada de decepción. ¿Por qué? Él miró a Daniela. Porque ella me pidió que fuera. ¿Para qué? Para recuperar unos documentos. ¿Y los recuperaste? Negó. Mauricio llegó antes. Mi padre se acercó. ¿Qué te dijo? Mi hermano tragó saliva. Que si intentábamos denunciarlo, iba a entregar todos los documentos que tenía. ¿Qué documentos? Los que prueban que Sebastián participó en las operaciones. Miré a mi esposo. Entonces, si eres culpable. Sebastián bajó la cabeza. Sí, aquella confesión me dolió más que cualquier otra. ¿De qué? De algunas operaciones. ¿Cuáles? Acepté dinero. ¿Cuánto? No sé. ¿Cómo que no sabes? Mauricio manejaba las cuentas. Mi padre lo interrumpió. Pero tú participaste. Sí, entonces tendrás que responder por ello. Sebastián asintió. Lo sé, lo miré. ¿Y Clara? No sabía nada. ¿Mi familia? Tampoco. Yo. Sebastián me miró. Tú menos que nadie. Me dolió escucharlo, porque por primera vez sentí que estaba diciendo la verdad. No había sido yo quien había quedado atrapada por accidente. Había sido él quien había construido todo aquello alrededor de nosotros. Entonces, escuchamos un golpe. Todos nos giramos. La puerta se abrió violentamente. Era Mauricio. Entró acompañado de otro hombre. Mi padre se puso delante de mi madre. ¿Qué haces aquí? Mauricio sonrió. Solo quiero hablar. Sal de aquí. Mauricio miró a Sebastián. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Sebastián permaneció inmóvil. Se terminó. Mauricio soltó una risa. No. Miró hacia mí. Todavía no. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres? Mauricio respondió. Los documentos. No los tengo. Sé que. Sí. No. Entonces pregúntale a tu esposo. Miré a Sebastián. Él negó. No los tengo. Mauricio sonrió. Todavía sigues mintiendo. Sacó su teléfono. Mostró una fotografía. Era la carpeta que habíamos encontrado. Sé que la tienes. Mi padre dio un paso hacia él. ¿Qué quieres a cambio? Mauricio respondió. Que todos se callen. ¿Y si no? Entonces la responsable será ella. Señaló hacia mí. Sentí un escalofrío. Los documentos están preparados para hacer parecer que Laura administraba la empresa. Daniela comenzó a llorar. No. Mauricio la miró. Tú ayudaste a preparar algunos de esos documentos. Daniela se quedó paralizada. Yo no sabía. Eso no importa. Entonces entendí. Mauricio había utilizado a todos. A Sebastián, a Daniela, a mi hermano, y ahora intentaba utilizarme a mí. Pero había cometido un error, uno enorme, porque mientras todos discutían, mi padre había hecho algo que nadie había notado. Había tomado fotografías de los documentos y las había enviado a un abogado. Mi padre miró a Mauricio. Ya no tienes el control. Mauricio dejó de sonreír. ¿Qué hiciste? Lo que debimos hacer desde el principio. Mi padre levantó el teléfono. Envié las pruebas. Mauricio dio un paso atrás. Y en ese momento escuchamos sirenas a lo lejos. Mauricio miró hacia la puerta. Por primera vez, parecía realmente asustado. No. Mi padre respondió. Sí, la policía estaba llegando. Mauricio miró a Sebastián. ¿Tú hiciste esto? Sebastián negó. No. ¿Tú? Mauricio intentó salir, pero dos agentes entraron por la puerta. Quieto. Mauricio levantó las manos. El hombre que lo acompañaba intentó retroceder. También fue detenido. Yo permanecí inmóvil. Todo había terminado. O eso pensé, porque mientras los agentes se llevaban a Mauricio, Sebastián se acercó a mí. Laura, no quería escucharlo. ¿Qué? Hay algo que todavía necesitas saber. Lo miré. ¿Qué puede quedar?
Sebastián bajó la voz. La mujer que te dijo que yo estaba separado. Miré hacia Clara. ¿Qué pasa con ella? No fue casualidad que apareciera esta noche. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Sebastián tragó saliva. Ella vino porque alguien le envió los documentos. ¿Quién? Sebastián me miró. Yo. Sentí un escalofrío. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba que alguien te contara la verdad. Lo miré sin comprender. Entonces todo esto. La invité a venir. Clara escuchó. ¿Qué? Sebastián bajó la mirada. No sabía cómo decírtelo. ¿Me utilizaste a mí también? Preguntó Clara. No. Entonces, ¿por qué? Sebastián respiró profundamente. Porque sabía que si te lo contaba yo, nunca me creerías. Clara lo miró con desprecio. Tenías razón. Yo observé a ambos. Y entonces, comprendí algo. La mujer que había llegado aquella noche no había venido a destruir mi matrimonio. Había llegado porque mi esposo, después de meses de mentiras, finalmente había comprendido que ya no podía esconder la verdad. Pero todavía faltaba una última decisión, porque la policía podía llevarse a Mauricio, podían descubrir los documentos, podían recuperar nuestra casa, pero nada podía devolverme los 12 años que había vivido creyendo que mi esposo era alguien diferente, y esa parte, solo yo podía decidir qué hacer con ella. Durante varios minutos no pude decir nada. La policía se había llevado a Mauricio y al hombre que lo acompañaba. Mi hermano permanecía sentado, completamente derrotado. Daniela lloraba en silencio. Mi madre intentaba consolarla, y Sebastián estaba frente a mí. El hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. El hombre que había dormido a mi lado durante miles de noches. El hombre que conocía mis miedos, mis sueños y mis secretos, y, al mismo tiempo, el hombre que había sido capaz de construir una vida paralela sin que yo sospechara nada. Lo miré. ¿Por qué? Sebastián no respondió. No quiero saber de Mauricio, no quiero saber de la empresa, ni siquiera quiero saber cuánto dinero perdiste. Quiero saber por qué me hiciste esto. Él bajó la mirada. Porque fui cobarde. Esperé. Tenía miedo de perderlo todo, y decidiste arriesgarlo todo. Sí. ¿Y Clara? Pensé que podía empezar de nuevo. ¿Con ella? Sí. ¿Y conmigo qué pensabas hacer? Sebastián tardó en responder. Quería que tuvieras la casa. Lo miré con incredulidad. ¿La casa que pusiste como garantía? Sí. ¿La misma que intentaste vender? Sí. No tiene sentido. Quería dejarte algo. No necesitaba que me dejaras nada. Mi voz comenzó a quebrarse. Necesitaba que fueras mi esposo. Él cerró los ojos. Lo sé. No. Negué lentamente. Ahora lo sabes. Hubo una diferencia. Durante años había tenido la oportunidad de entenderlo, y no lo hizo. Se quedó en silencio. Entonces Clara se acercó. ¿Puedo hablar contigo? La miré. Por un instante pensé que quería decirme algo sobre Sebastián, pero no. Solo quiero pedirte perdón otra vez. No tienes que hacerlo. Sí. Se secó una lágrima. Sé que aunque no sabía que estaba casado, formé parte de algo que destruyó tu familia. Negué. Tú no destruiste mi matrimonio. Ella me miró sorprendida. No, no. Respiré profundamente. Lo destruyó la persona que decidió mentir. Clara bajó la mirada. Yo también fui engañada. Lo sé. Y durante mucho tiempo pensé que tú eras la mujer que estaba impidiendo que él pudiera estar conmigo. Sentí una punzada. ¿Eso te decía? Sí. ¿Qué más? Clara dudó. Me decía que tú eras fría, que no lo apoyabas, que solo te interesaba el dinero, que llevaban años viviendo como desconocidos. Me quedé en silencio, porque esas palabras dolían, no porque fueran ciertas, sino porque habían sido utilizadas para convertir mi matrimonio en una historia que justificara su engaño. ¿Y tú qué pensabas de mí? Que algún día te conocería. ¿Y ahora? Clara me miró. Ahora sé que eras otra víctima. Nos quedamos en silencio. Por primera vez desde que la había visto entrar al salón, no sentí rabia al mirarla, solo tristeza. Una tristeza que compartíamos.
Dos mujeres que nunca debieron conocerse aquella noche, pero que habían terminado descubriendo juntas quién era realmente Sebastián. Entonces miré a mi hermana. Daniela seguía llorando. Me acerqué. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella levantó la mirada. Porque pensé que podía arreglarlo. ¿Qué? Lo de Mauricio. ¿Y por qué confiaste en él? Porque me dijo que estaba intentando ayudar a Sebastián. ¿Y le creíste? Sí. ¿Por qué? Daniela se secó las lágrimas. Porque cuando Sebastián me pidió ayuda, estaba desesperado. Me explicó que había cometido errores y que quería salir, pero tenía miedo de que Mauricio destruyera su vida. ¿Y nunca pensaste en contarme? Sí. Entonces, cada vez que iba a hacerlo, él me decía que si te contaba algo, Mauricio podía hacerte daño. La miré. Todos utilizaron el mismo miedo. Daniela asintió. Lo siento. La abracé. No porque todo estuviera perdonado, sino porque seguía siendo mi hermana, y esa noche había aprendido que perdonar no significaba olvidar, significaba decidir que parte de aquella historia no quería seguir cargando. Mi hermano también se acercó. Yo también tengo que pedirte perdón. Lo miré. ¿Por qué? Por haber ocultado mis deudas. ¿Cuánto debías? Él bajó la cabeza. Casi $50,000. Cerré los ojos. Otra cantidad, otra mentira, otra persona intentando solucionar sus problemas a escondidas. ¿Mauricio te prestó dinero? Sí. ¿Y qué quería a cambio? Información. Entonces te utilizó. Sí. Miré a mi familia. Durante meses todos habían estado tomando decisiones a mis espaldas. Todos pensaban que ocultarme la verdad era una forma de protegerme, pero nadie entendió que una mentira, incluso cuando nace del miedo, sigue siendo una mentira. Finalmente miré a Sebastián. Quiero el divorcio. Él asintió. No discutió. No intentó convencerme. Quizás porque sabía que ya no había nada que decir. Lo entiendo. Y quiero que la casa quede fuera de cualquier procedimiento relacionado con la empresa. Lo haré. No. Saqué el teléfono. Lo hará mi abogado. Sebastián asintió. Está bien. Y quiero que entregues toda la información que tengas sobre Mauricio. Lo haré. No para salvarte, lo sé, sino para que nadie vuelva a utilizar mi nombre. Lo entiendo. Aquella fue la última conversación que tuvimos como marido y mujer. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo una escena frente a todos los invitados. Solo dos personas aceptando que una relación de 12 años había llegado a su final. Los meses siguientes fueron difíciles, muy difíciles. El proceso legal tomó tiempo. Los documentos demostraron que mi firma había sido falsificada. La empresa quedó bajo investigación. Mauricio tuvo que responder por las operaciones que había realizado. Mi hermano tuvo que enfrentar sus propias deudas. Daniela continuó con su matrimonio, pero aquella noche cambió para siempre su manera de confiar en otras personas. Y Sebastián colaboró con la investigación, entregó correos, documentos y registros. No lo hizo para recuperar nuestro matrimonio, lo hizo porque finalmente comprendió que ya no podía esconderse. Con el tiempo, logramos recuperar nuestra casa. También descubrimos que una parte importante del dinero que creíamos perdido había sido transferida a cuentas controladas por Mauricio. La justicia recuperó una parte, otra parte nunca volvió, pero al menos ya no había secretos, y eso, para mí, valía más que cualquier cantidad de dinero. Clara desapareció de nuestras vidas durante unos meses. No volví a verla, hasta que un día recibí un mensaje. Era de ella. Decía, ¿te gustaría tomar un café? Acepté. Nos encontramos en un pequeño café. Cuando llegó, llevaba el mismo tipo de sonrisa tímida que había tenido aquella noche en la boda. Nos sentamos. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor. Yo también. Sonreí. ¿Qué estás haciendo? Empecé un nuevo trabajo. Me alegra. Ella bajó la mirada. También estoy haciendo terapia. Yo también estoy intentando reconstruirme. Nos quedamos en silencio. Después Clara sonrió. Nunca pensé que aquella noche terminaríamos aquí. Yo tampoco. ¿Te arrepientes de haberme conocido?
Pensé durante unos segundos. No. Ella pareció sorprendida. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? La miré. Porque si no hubieras venido a hablar conmigo aquella noche, quizás habría tardado años en descubrir la verdad. Clara sonrió, y yo nunca habría descubierto que no estaba enamorada del hombre que creía conocer. Nos reímos suavemente. No éramos amigas íntimas. No necesitábamos serlo, pero existía entre nosotras algo que pocas personas podían entender. Habíamos sido engañadas por el mismo hombre, y, en lugar de destruirnos entre nosotras, decidimos creerle a la verdad. Un año después de aquella boda, Daniela organizó una pequeña celebración. Esta vez no había secretos, no había personas escondiendo teléfonos, no había conversaciones a escondidas, no había mentiras. Yo estaba sentada junto a mi madre cuando Clara apareció. La miré sorprendida. ¿Qué haces aquí? Sonrió. Daniela me invitó. Miré a mi hermana. Ella levantó los hombros. Pensé que era hora de dejar atrás aquella noche. Sonreí. Clara se sentó a mi lado, y durante unos minutos simplemente hablamos, de trabajo, de nuestras vidas, de cosas normales. Por primera vez no éramos dos mujeres hablando sobre Sebastián, éramos simplemente dos mujeres reconstruyendo sus vidas. Entonces levanté mi copa, por empezar de nuevo. Clara levantó la suya, por empezar de nuevo, y brindamos. Aquella noche comprendí algo que nunca había imaginado. La mujer que inicialmente pensé que era mi enemiga terminó siendo una de las personas que más me ayudó a abrir los ojos. No porque quisiera salvarme, no porque me debiera nada, sino porque, al igual que yo, había sido engañada. Sebastián perdió su matrimonio, perdió la confianza de su familia, y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mauricio perdió mucho más, pero yo no necesitaba verlo sufrir para sentirme bien. Mi verdadera victoria había sido recuperar mi vida, volver a dormir tranquila, volver a confiar en mí misma, y aprender que no necesitaba permanecer junto a alguien simplemente porque había compartido 12 años con él. Porque 12 años no son una razón para quedarse, son una razón para reconocer todo lo que has aprendido y seguir adelante. Aquella noche, en la boda de mi hermana, una mujer se acercó a mí y me dijo, «Perdóname, yo tampoco sabía que él estaba casado». Durante unos segundos pensé que había llegado para destruir mi matrimonio, pero estaba equivocada. Ella no fue quien destruyó mi matrimonio, ella fue quien me mostró la verdad. Y a veces el karma no llega en forma de venganza, a veces llega como una verdad inesperada. Una verdad que duele, una verdad que te obliga a abrir los ojos, pero también una verdad que finalmente te permite caminar lejos de la persona que te estaba haciendo daño. Y cuando miré hacia atrás, comprendí que aquella mujer no había sido mi rival, había sido otra víctima, y las dos habíamos sobrevivido al mismo engaño.